Hola a todos, mi audiencia de Medicina Familiar al Descubierto. Soy la doctora Jazz con ustedes y me complace traer en este día un tema muy común, pero muy poco conversado. Se trata de la salud femenina, la vaginitis. Para eso traemos aquí un invitado muy especial. Se trata del doctor Martín Fernández Cortorreal, quien estará con nosotros aquí en Medicina Familiar al Descubierto. El doctor es ginecólogo obstetra, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago de Medicina General, pero además de posgrado por la Universidad Central del Este. Trabaja en el Hospital de Nagua, ¿verdad, Martín? Correcto. Y sí. también labora a nivel privado en el Centro Médico Burnigal en Puerto Plata y en el Centro de Especialidades UTESA. Bienvenido, Gracias. Martín. Muchas gracias, doctora Peña. Gracias por la invitación. Y para mí es un grato placer pues conversar con usted acerca de este importante tema. Martín, algo que nosotros solemos ver en la consulta son esas infecciones vaginales, pero también inflamación vaginal como tal. Correcto. Sí. Algunos van a entender más el término vaginitis, otros vaginosis. Sí. Sabemos que también hay vulvovaginitis. Correcto. En Sí. fin, hoy queremos hablar de ese conjunto de cosas, porque una de las consultas más frecuentes en atención primaria es precisamente el flujo vaginal. Sí, igual también en la consulta nuestra también. Es una de las consultas más frecuentes, son las infecciones vaginales. A ver, ¿y podrías mencionarnos cuáles son los casos de vaginitis que más frecuentan la consulta de ginecología? Sí. Bueno, generalmente, para que nos entendamos, pues, y la audiencia también pueda entender, de que la vaginitis, vaginosis, vulvovaginitis, pues todas son patologías que afectan a la vagina, a los genitales externos como internos. ¿Qué pasa? Dependiendo la causa o la bacteria que esté afectando, pues el nombre va a cambiar. Por ejemplo, cuando hablamos de vaginitis, solamente nos referimos a la inflamación de la parte vaginal, producto de la infección, ¿verdad? La vaginosis englomera todas las bacterias, virus y hongos que la pueden afectar. Y muchas veces la combinación de todas, porque generalmente la vaginitis como tal, pues muchas veces hay múltiples bacterias que la afectan y ya hablamos de vaginosis en esa parte ahí, dependiendo la bacteria que esté afectando. Ya la vulvovaginitis es cuando hay inflamación, producto de la infección tanto de la vulva, de los genitales externos, como de los internos. Bueno, lo que dices es muy importante porque con frecuencia nuestras pacientes suelen automedicarse. Sí, así o dejar que cualquier vecino, amiga, le refiera cualquier tipo de remedio para algún tipo de flujo. Entonces, creo que sí, es muy importante que sepan que conociendo cuál es la diferencia entre una y otra, por eso es que nosotros somos muy cuidadosos cuando hacemos el interrogatorio, para asegurarnos de hacer un buen diagnóstico. Sí, así es. Entonces, en ese sentido, deberíamos decirle a la audiencia cuál es el flujo normal. Okay. Muchas mujeres yo sé que lo saben, las que han sido muy educadas ya desde una consulta de medicina familiar o por su ginecólogo, pero para llegar a todo público vamos a hablar primero de cuál es ese flujo normal, que sabemos que también puede cambiar durante el embarazo, por las hormonas, antes, después de la menstruación. Vamos a hablar generalmente un poquito de eso. la vagina solo puede tener el olor a vagina, como nosotros le llamamos. Es un olor característico a la vagina. El flujo normal es un flujo transparente, es un flujo que no tiene olor más que el característico de la vagina. Y en ese sentido, cuando cambia por cualquier razón, entonces la paciente le preocupa. Un olor que ella sabe que no es el natural, que ella ha sentido todo el tiempo, y de repente ella siente un olor característico a minas o a pescado, lo que sea. La paciente lo que hace es que le preocupa porque tiene un olor característico que le transpira por la ropa y teme hasta de acercársela a diferentes personas y todo eso, porque entiende de que las demás personas pueden sentir ese olor desagradable y eso le preocupa demasiado a las pacientes. Entonces, en ese sentido, la paciente tiene siempre que conocerse a sí mismo,
para ella identificar cuando algo es anormal. Un flujo blanco, lechoso, un flujo parecido a yogur o leche cortada y todo eso es un flujo característico de un tipo de micosis vaginal como la monilias y todo eso. Ellas saben que ese no es el normal y cuando ven este flujo pues le preocupa y acuden a nuestra consulta. Aquel flujo amarillento también que es desagradable con un mal olor y todo, también le preocupa a las pacientes porque ellas saben que anteriormente no veían eso en su ropa interior y cuando ven su ropa interior que ellas tienen este manchado amarillento también le preocupa. Cuando se combina ya un flujo verdoso, amarillento o marrón también le preocupa porque aquí lo que hay es una combinación de bacterias y hongos que están afectando a la vagina y crea o secretan este tipo de flujo que por característica maloliente y eso le preocupa a las pacientes y acuden a las consultas de manera rutinaria. Es un error cuando ellas cometen la automedicación, que se dejan muchas veces inducir en base al pensamiento de otra mujer que fue al ginecólogo, le indicaron ese tratamiento, pues como son amigas y se conversan ese tipo de cosas muy íntimas, ellas lo que hacen es que le dicen, mira, pues mi ginecólogo me indicó esto, si tú quieres comprar este tratamiento. No es lo correcto porque todo flujo o toda infección no es de la misma causa. Exacto, entonces al final ellas deben identificar bien a qué se debe ese flujo y una vez sepamos la causa o qué lo está originando para poder hacer un buen diagnóstico, entonces darle tratamiento. Así es. Nunca automedicarse, chicas. Eso no es correcto, automedicarse. Porque muchas veces gastan dinero automedicándose, no funciona el tratamiento y tienen que acudir de nuevo a pagar una consulta y a comprar de nuevo el otro tratamiento que le indica el ginecólogo de base. Aún habiendo automedicado, aunque la paciente se haya automedicado, ¿consideras prudente que siempre manifieste esto en la consulta, que lo diga? Sí, es lo correcto porque así nosotros sabemos que si ella utilizó un tratamiento y lo utilizó de forma inapropiada, de forma inadecuada, pues ya uno como médico sabe que las bacterias crean autorresistencia cuando el tratamiento no es aplicado debidamente. Entonces lo que hacemos es que nosotros utilizamos un tratamiento un poquito más fuerte, de mayor duración, o en su defecto podemos hacerle un cultivo para ver la resistencia bacteriana que ella puede tener. Además de que, indistintamente de que haya sido medicado o no, tratado por otro médico, también es importante que sepamos qué utilizaron y por cuánto tiempo. Sí, correcto. Eso es parte del interrogatorio son de las preguntas que uno le cuestiona a las pacientes. Y ellas siempre lo dicen, porque cuando la paciente no mejora, aún haya sido tratada por otro ginecólogo, ella es lo primero que dicen. Yo fui donde otro médico, no mencionan el nombre y gracias a Dios que no lo mencionan, porque a nosotros no nos interesa mucho que nos digan el nombre de quien la trató. Y uno, en base a eso, pues uno le da un manejo más adecuado. Hablábamos sobre las características y el olor en el flujo. Se puede describir, tú sabes que en términos muy dominicanos, nosotros aquí en Medicina Familiar al Descubierto lo que queremos utilizar es las palabras que las pacientes refieren, lo más llano posible. Sí, correcto. Sí. El flujo de la candidiasis, pudiéramos... Mira, el ¿como flujo, un requesón o cómo la lo candidiasis, manifiesta? aparte de la sintomatología principal es la picazón, el ardor. Esa es la característica de ese flujo blanco, como leche cortada, que ya lo ven, grumoso, que muchas veces se adhiere a la pared vaginal, pero no tiene un olor así tan característico como el de la ganderela o la tricomona, que esas son de las otras dos bacterias que afectan la vagina, pero esas dan otro olor característico. Ese sí lo identifican ellas, porque ese tiene un olor prácticamente como si fuera a pescado en descomposición o pescado podrido, para que la audiencia entienda más llano posible. Y ese olor es desagradable porque le crea una situación tanto de patológica para su vagina como de pareja. Porque ella, cuando tiene esa característica, lo más probable es que con su pareja no vas a tener intimidad y lo rechace hasta que ella acuda al médico. A veces siente temor de decirle a su pareja lo que le está pasando, pero ella al día siguiente lo más probable es que acudas al médico y luego retorne y ahí en tratamiento, ya como el tratamiento se suspende en las actividades sexuales, pues ya ella está más confiada porque están bajo tratamiento.
pero sí le crea una situación de pareja cuando tienen esta condición. Sí, una de las cosas que nosotros solemos ver es precisamente esa. La mujer que suele tener un flujo vaginal distinto al normal y que acude con todas estas inquietudes, una de las que más le preocupa es su relación de pareja. Sí, ¿Cómo enfrentan así es. ustedes esto en la consulta? Bueno, generalmente cuando esta paciente llegan a la consulta con esta condición, uno ya dentro de las recomendaciones terapéuticas es la abstinencia momentánea hasta que ella concluya con su tratamiento y hasta que los resultados de analítica o cultivo puedan ya uno tener un resultado real para culminar el tratamiento. Pero sí se le recomienda que no tengan relaciones sexuales y a la vez el tratamiento hacia la pareja, que eso es de lo más importante. A veces las pacientes acuden a su médico, llevan un tratamiento, reactivan sus actividades sexuales, vuelven de nuevo a presentar la misma infección. Y esto es porque muchas veces la pareja, su esposo, no ha sido tratado. Y si el hombre tiene la infección en sus genitales externos, en el pene, en el glande, o tiene infección en el líquido seminal, en el semen, o tiene infección de orina, porque una de las condiciones que nosotros los hombres compartimos la misma uretra, tanto para orinar como para eyacular. Y si en la orina o en el semen tenemos infección, cada vez que tenemos relaciones sexuales con la pareja y eyaculamos dentro de la pareja, pues estamos también dentro del semen, hay bacterias y la paciente nunca va a mejorar. O sea que mi recomendación es que se trate tanto a la pareja como que se trate ella como a su pareja de forma concomitante. Muy bien, en todos los casos, porque es que lo que acabas de decir va a generar mucha duda. ¿En qué Sí. sentido? En que casi siempre relacionan la inflamación o la infección, cualquiera de las dos que suceda, o sea, el flujo vaginal, con una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Sin embargo, hay que aclarar que no en todos los casos No. un flujo vaginal va a implicar que haya una enfermedad de transmisión sexual. No, claro Sin que no. embargo, como existe un contacto entre la pareja, entonces sí tendríamos nosotros que investigar a fondo antes de tomar alguna decisión. Sí, muchas veces porque esta condición o esta patología, por el contacto sexual, pues tiende a inflamar o a infectar a la pareja que tiene de base en ese momento. Si tiene una infección, por ejemplo, por cándida, la cándida se pega muy fácil de un lugar a otro. Por eso muchas veces hasta la toalla, el agua, o sea, son muchos factores donde la candidiasis puede incurrir en realidad. Y si el hombre tuvo contacto con ella, lo más probable es que el pene del hombre también tenga esta misma condición, que la candidiasis se haya pegado prácticamente, se haya transferido de ella hacia él. Y siempre es que ser recomendable. O sea, la pareja, por más que tú veas que uno lo haga y otro no, que le funcione a otro no, lo más recomendable es que la pareja o acuda al urólogo, que es lo más correcto, que vaya a un urólogo para ser tratado en conjunto con ella. En este caso, cualquier inflamación por X o Y, por ejemplo, cualquier mujer, por ejemplo, usó una ropa interior muy ajustada, le inflamó la vulva, esa no tiene nada que ver con enfermedad de transmisión sexual, porque eso es una inflamación que tiene producto de una ropa interior que duró tantas horas con ella húmeda, que caminó largas horas o tantos kilómetros con ropa húmeda, y se le inflamó la vagina y tiene la vulva, hizo una vulvitis, pero no tiene nada que ver con bacterias. En ese caso no hay que tratar al hombre. De las cosas que también suelen suceder con mucha frecuencia en nuestro ambiente es que la adolescente o esa joven mujer que todavía no ha tenido relaciones sexuales y puede también experimentar algún tipo de flujo vaginal. Sí, es correcta esa situación. Generalmente la piel es, en este caso, el medio donde las bacterias que vienen de la vulva, de la parte externa o genitales externos, migran hacia la vagina. Ella tiene un himen, pero no son himen imperforado. Todo himen tiene una perforación, tiene un orificio, porque por ahí sale la menstruación. Aunque sean virgen, sale la menstruación, o sea que hay un orificio. Y por ahí, por continuidad de la piel, la vagina puede ser afectada. Para nosotros es más complejo el tratamiento, producto de que no podemos utilizar la misma vía de tratamiento por su condición de virginidad, pero en realidad
Hay otras alternativas, vía oral, vía tópica, vía endovenosa, que podemos tratarla también. Sabes que esto me acuerda la cantidad de mitos que tenemos en nuestra población o que suenan tanto y que pudiéramos hablar de ellos ahora. Por ejemplo, que si el agua, que si la piscina el agua de la piscina me puede causar infección vaginal, por ejemplo. Sí, eso es correcto, sí, porque la piscina, una de las características es que es un agua estancada y es un agua reciclable que siempre está circulando, aunque le ponen tratamiento, la clorifican y todo eso, es un filtro y todo eso, pero siempre es un agua contaminada, porque no todo el mundo tiene la misma costumbre de bañarse en una piscina, porque la piscina tiene sus reglas. Primero hay que bañarse fuera, siempre hay una ducha externa para usted bañarse fuera y luego ir a la piscina. En la piscina no deben orinarse, en la piscina no pueden escupir, no pueden hacer nada más que no sea bañarse como tal. Entonces esta agua que a veces tiene este tipo de contaminación, de orina, de todo eso, saliva y todo eso, cuando las mujeres utilizan la piscina, pueden tener la infección producto de esta agua contaminada. Porque es que la vagina es un órgano que aparte de que es hueco, es húmedo y solamente tiene entrada y por donde la misma entrada es la misma salida, si te das cuenta. Entonces, toda agua que llegue contaminada hacia dentro de la vagina, pues lo que hace es que esas bacterias se alojan allí dentro y provocan la infección. Muchas Muy mujeres común. se vuelven locas cuando dicen yo tengo que ir a visitar al ginecólogo y se vuelven locas y comienzan a limpiarse por ahí Sí. o cuando van a tener una relación íntima con alguien que les agrada, ellas entienden a veces que haciendo esto pues algo Sí. puede ser diferente. Cometen varios errores. Número uno, si llegan a la consulta y llegan con la vagina limpia, pues nosotros no encontramos evidencia de nada. La tratamos entonces de manera empírica por lo que ella nos dijo, pero la vagina está limpia. Otro es que aparte haciendo esto, pues muchas veces con agua que a veces no están bien tratadas y llevan agua contaminada hacia la vagina, entonces agudizan más el cuadro. Tercero, eliminan entonces la flora vaginal, la que está normal allí dentro, que son la protectora de que las bacterias no provoquen la infección, entonces dejan la vagina desprotegida como tal. Entonces, en ese sentido, pues eso es un error y no deben hacerlo, la verdad que no. Como te señalaba, en atención primaria vemos muchos de estos casos. El médico de familia le toca trabajar mucho con la pareja y trabajar mucho con estos mitos y realidades para educar a la población. Pero ¿cuándo entiendes tú, desde tu perspectiva, que debe el médico familiar pasar una vaginitis al ginecólogo? Yeah. Mira, esta patología, pues también llegan a la atención primaria. Y porque muchas pacientes, pues a veces no tienen quizá un ginecólogo en ese momento, o no tienen un seguro médico para acudir a nivel privado, o no tienen los recursos necesarios para acudir a nivel privado, y le toca ir a un centro de primer nivel. Que en general aquí, todos los centros de primer nivel, pues lo maneja el Estado. Casi lo que son privados, pues son muy pocos. Por lo menos en esta provincia son muy pocos. Y ellas acuden a la consulta del primer nivel. El médico familiar está en la plena capacidad para tratar una vaginitis, una vaginosis, siempre y cuando el paciente no haga las resistencias bacterianas, siempre y cuando la paciente no haga la recurrencia, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la atención primaria no tiene entonces cómo hacerle un cultivo, cómo hacerle un examen de laboratorio rápido. Por lo tanto, cuando viene con la recurrencia y ya ve que es una infección que en base al tratamiento que le aplicó la médico familiar o el médico familiar de entonces y no mejora, pues debe referirlo ya al especialista. Entonces, resumiendo, Martín, la parte clínica, ya para terminar con la parte clínica, número uno, conocerse, verificar cuál es su flujo normal característico. Correcto, para que cuando tengan un flujo diferente puedan
puede hacer esa la alerta y Claro. entonces verificar qué color tiene y demás. Y el olor. Y el olor y Sí, el color. el color, Y sí. la consistencia, decías Correcto. también, si es espeso, si es Sí, muy sí. transparente y Sí. así. Y sabes que a veces sucede que cuando van a la consulta y son evaluados por nosotros, muchas veces no tienen el flujo en ese momento. Por eso es Correcto. muy importante que ustedes se autoevalúen y puedan describir mejor ese flujo en caso de que no podamos verlo en el momento de la evaluación. Correcto, sí. No, y para eso ya uno existen los cultivos de la vagina, que uno toma una muestra, la manda al laboratorio y luego el laboratorio nos dice el tipo de bacteria que tiene la paciente y a la vez al lado viene con su antibiótico específico. Bueno, Martín, eso suena genial, pero tú y yo sabemos que mucha gente en nuestro país no puede realizarse un cultivo. Entonces, para esos casos, ¿qué recomiendas? Bueno, si no lo hacen es porque no quieren. El cultivo es barato, eso no tiene ningún costo que una paciente no pueda costeárselo. Los centros de primer nivel de nuestro país te permiten tomar una muestra de cultivo, llevarla, hacértelo gratuita y No, creo que en la actualidad no, en primer nivel no existe eso. Y es de muy mal gusto de tomarle un cultivo a una paciente, entregárselo a ella y que ella se vaya para un laboratorio a llevar una muestra. No lo veo muy correcto. Entonces no creo de verdad, Martín, que sea porque no quieran. Mira, realmente hay muchas pacientes, estoy hablando de el sur principalmente y muchísimas otras, Sí. porque nosotros tenemos el privilegio de vivir en la ciudad. Y un cultivo aquí, donde quiera te lo pueden hacer. Así es. ¿Ves? Pero hay muchas otras pacientes que no tienen cómo realizárselo y que nosotros tenemos que valernos de esa parte clínica, de lo que ellos nos dicen o de lo que nosotros observamos para entonces empezar un tratamiento empírico. Bueno, yo pienso también que parte del objetivo de estas entrevistas y del canal que usted dirige, pues, es que le llegue a las autoridades y a futuro, pues, esto se fortalezca, pues, los centros de primer nivel, que tengan un laboratorio para darle mayor fortaleza a los diagnósticos y a la vez al tratamiento para las pacientes que lo necesiten. La necesidad es imperante, definitivamente. Así y es. ustedes pueden verlo reflejado en el trabajo que realizan en el tercer nivel de atención, donde todas esas pacientes pudieron haber sido atendidas en un primer nivel y recibir el tratamiento de manera oportuna si hubiese un médico especialista, por lo menos en medicina familiar y comunitaria, más cerca de esa Así población. es. Martín, ¿qué cantidad de pacientes ves tú a nivel público y a nivel privado? ¿Podríamos comparar así brevemente? Ok. Bueno, a nivel privado, pues tengo un promedio de 20 o 22 pacientes todos los días. Muy bien. Y a nivel público, pues ahí son 17 en la mañana y 17 en la tarde. Ahí son 34, que es lo que me permiten ver a nivel público. Eso es solamente la consulta, que lo que vemos por emergencia, en un servicio, una guardia de 24 horas, la cesárea que hacemos, histerectomía, todo eso. Es mucho trabajo. Definitivamente la carga sería mucho menor si los médicos de familia estuvieran en sus comunidades abordando este tipo de casos de primera intención y ustedes prestando atención a casos más complejos. Y te lo digo porque veo los referimientos que me mandan de las diferentes UNAP en el hospital donde laboro y es por una enfermedad pélvica inflamatoria, tiene cierto dolor que lo puede tratar fácilmente un médico general o si tiene un médico familiar tratarlo ya en atención primaria. La misma vaginitis simple, lo mismo quistecito de ovario, o sea, la vulvitis, o sea, son diagnósticos que no debieran ya llegar a un tercer nivel, a un segundo nivel. Así es. Bueno, la verdad es que para mí ha sido un gran honor tenerte aquí en este espacio. Esta es tu casa, puedes venir cuando quieras. Espero haberte tratado bien para que vuelvas. Gracias, sí, me sentí muy cómodo, sí. Y sería bueno que para la audiencia que sepa dónde encontrarte, Bueno, sí. Martín. Bueno, trabajo en dos prestigiosas clínicas de esta provincia, en el Centro Médico Bornigal, de aquí de Puerto Plata. Estamos aquí en el consultorio número 6 del Centro de Consultas Ambulatorios, ahí mismo, en la calle Anteramota, y también en la clínica Centro de Especialidades UTESA, aquí en la Pedro Crisante, en esta misma calle. ¿Podemos declararte hoy como un aliado de los médicos de familia? Claro que sí, siempre. Confiésalo. Soy un aliado de los médicos familiares. Gracias, Martín. Muy amable, sí. Gracias a ti también.